próximo día 23 de febrero, el sábado, a las 18 horas, tendrá lugar en Vigo la manifestación ciudadana en contra del golpe de Estado financiero. Estamos y esperamos contar con todos los ciudadanos de la ciudad. Es una manifestación ciudadana que pretende demostrar la indignación y el cabreo generalizado que tenemos todos los ciudadanos de España con los cambios y por los cambios y las reducciones de derechos que estamos siendo sometidos por causa, por un lado de la banca y por otro lado de nuestros políticos que apoyan a la banca en vez de apoyar al pueblo. Por eso os pedimos vuestra colaboración para informar a todos nuestros vecinos de que este sábado a las 18 horas Vigo vuelve a estar en la calle. Tenemos que ser todos en los que estemos diciéndoles que se acabó, que ya no se callen más, que no vamos a permitir que sigan reprimiéndonos, quitándonos derechos y ahogándonos. Que el pueblo unido siempre tendrá más fuerza que ellos. En Vigo nosotros vamos a utilizar, entre otros, un lema que es el de estas concentraciones que hacemos todos los jueves a las 7:30. Seguimos juntos, podemos, porque seguimos juntos, pódese demostrar que somos más fuertes que ellos, porque ellos, sin nosotros, no son nada, no pueden seguir adelante. También os queremos pedir, si alguno está interesado en ayudarnos con la pegada de carteles y el reparto de folletos, que tenemos un montón aquí, que los podéis pasar a recoger y llevaros los que podáis y repartirlos por ahí. Pero sobre todo es muy importante que le digáis a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestro entorno más cercano, que este sábado Vigo vuelve a estar en la calle, como lo estarán en muchísimas otras ciudades de todo el estado. Pues muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí señores! ¡Sí se puede! Estamos en contra de todos los recortes que nos están haciendo, sobre todo nos en educación, porque somos estudiantes de la Universidad de Vigo. Estamos aquí para mostrar nuestro desacuerdo con todas esas reformas, con todos esos recortes, tanto en sanidad, en educación, que están a facer desde o goberno. Que tamén estamos intentando mobilizar dende a Asamblea todo o estudantado da universidade, facendo todas as semanas unha asamblea para que todo o estudantado se poda unir, poda apoiar en contra, o sea, que nos poda apoiar neste momento en contra de todos os recortes. Tamén hai un concerto no Torreiro da Festa que suma dúas iniciativas distintas que son o Grito Rock e máis as Mareas Unidas. Entón todo o recaudado no concerto vai ser 3 euros de entrada e todo o recaudado vai para a organización da manifestación. Boa música de toda Galicia, así que estamos todos invitados. No Torreiro ás 9 da noite.